Muy buenos días, bienvenidos a todos los asistentes. Vamos a dar un par de minuticos mientras se conectan algunas otras personas. Y mientras... Muy buenos días, bienvenidos a todos. El Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral de Norte de Santander hoy convoca a los contadores públicos y a los gerentes de campaña para hacer un seguimiento a todo el tema de cuentas claras. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tener este espacio para aclarar dudas. Sin embargo, como punto inicial, voy a hablar sobre algunas inquietudes o algunas preguntas frecuentes que nos han hecho. Allí vamos aclarando algunas dudas y vía chat van a poder hacer las preguntas que consideren necesarias. Entonces, vamos a ir tomando nota de las preguntas. Hay una persona que va tomando nota de las preguntas y le vamos a ir dando aclaración. Iniciamos con darle la bienvenida a los miembros del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral. Tenemos hoy la compañía del doctor John Hernán Peralta Páez y del doctor Iván Antonio Figueredo, quienes nos van a presentar, se van a presentar a continuación. Doctor Iván, ya puede... Muy buenos días para todos, muy buenos días a las personas que están conectadas en este refuerzo de capacitación sobre cuentas claras y financiación de campañas. Es grato estar en estas circunstancias, en este manejo académico que se le va a dar, porque es en beneficio de tanto candidatos de los partidos, movimientos políticos y aquellas personas que se inscribieron por firmas. En ese orden de ideas, la presencia de nosotros obedece a aclarar si surgen dudas en materia del proceso y en materia de financiación que corresponde a la doctora Janet. Me acompaña el doctor John y también estamos muy juiciosos y escuchamos a la doctora Olga Cristina por cuanto se cumplen de otros compromisos en la registraduría de Villa del Rosario. Doctor John Hernán Peralta Páez, por favor, su bienvenida. Agradecerle a todos los presentes y darle la bienvenida a todos los candidatos y contadores a nuestra segunda capacitación en temas tan importantes como lo son cuentas claras, financiación prohibida, prohibidos y algunos otros temas muy importantes. Nuestra función como Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral es la de inspeccionar, vigilar y controlar todos los temas referentes a la electoral. Pero nuestra tarea el día de hoy es minimizar los riesgos a los que los candidatos de pronto incurran en algún delito electoral, como ya lo hemos dicho anteriormente. El desconocimiento de la ley no nos exime las responsabilidades. Por eso esta reunión y esta capacitación va a ser muy importante para todos nosotros. Gracias, doctor John, muy amable. Efectivamente, hoy lo que vamos a hacer es un seguimiento y es un espacio para poder aclarar dudas en caso de tenerlas. Como les dije, vía chat nos pueden hacer todas las preguntas que deseen y aquí tenemos todo un equipo preparado para atender y dar solución. Entonces, voy a proceder con indicar algunas de las preguntas frecuentes que hemos tenido y vamos aclarando algunas inquietudes. La primera pregunta que nos han reiterado es el tema de la contraseña y usuario. Entonces, para el tema de la contraseña y usuario, a hoy ya todos debemos tener ese usuario y esa contraseña. Hay algunos candidatos que aún no la tienen, entonces les compartimos estos dos correos electrónicos, atención al ciudadano fnfp@cne.gov.co y el correo amaguirre@cne.gov.co. Esos son los dos correos a los que nos pueden escribir y con mucho gusto manifestar la inquietud de que no les ha llegado el correo electrónico. En caso de que tengan otro correo electrónico porque ya no van a utilizar el que registraron, por favor informar que tienen un nuevo correo electrónico. Antes de escribir, les recomendamos por favor verificar el spam y verificar correo no deseado, porque muchas veces está llegando la información allí y no la estamos revisando.
Primero revisemos el spam, revisemos el correo no deseado y ahí sí procedemos a escribir a los correos que ven en la pantalla para que por favor tomen nota de cuáles son los correos electrónicos. Como segundo punto, surge la inquietud de cuándo requiero gerente y cuándo requiero abrir cuenta bancaria. Para ello, los invito a leer el artículo 25 de la Ley 1475 del 2011, el cual nos indica que hay un tope de 200 salarios mínimos para poder tener esta obligatoriedad. A día de hoy, 200 salarios mínimos, estaríamos hablando de 232 millones de pesos. ¿Cómo vamos a verificar? Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a entrar directamente a la página del CNE, www.cne.gov.co. Vamos a entrar a la página y en esta página nos vamos a encontrar con un cuadro donde van a encontrar los topes. Entramos acá a elecciones 2023 y acá vamos a encontrar estos cuadros azules. Invitamos a que leamos estos cuadros azules porque estos cuadros nos van a brindar muchísima información, ¿sí? Inclusive la cartilla amarilla, la cartilla azul, es importante que la lean porque allí vamos a encontrar material bastante importante. Aquí vamos a encontrar este recuadro azul, sí se ve, ¿cierto? Este recuadro azul donde están los topes, allí vamos a entrar. No tienen la necesidad de buscar el censo en la página de Google. ¿Por qué? Porque el CNE ya tiene toda la información que ustedes van a requerir. Entonces, acá vamos a encontrar los topes y los montos para las elecciones. Si entramos aquí al punto número 1, nos vamos a encontrar con que vamos a tener allí unos topes para gobernación. Entonces, acá tenemos los rangos, tenemos los valores, para asamblea también. Si entramos al número 3, nos vamos a encontrar con los topes que vamos a requerir para alcaldía y para consejo, ¿sí? Aquí vamos a encontrar todos los municipios. Está un poquito lenta la página. Aquí vamos a encontrar todos los departamentos. Vamos a seleccionar Norte de Santander, que esperemos un momentico carguen. Aquí ya cargó. Vamos a seleccionar acá. Vamos a borrar todos los departamentos y vamos a seleccionar Norte de Santander. Aquí está Norte de Santander. ¿Listo? Ahorita esperemos un momentico y carga Norte de Santander y nos va a mostrar solamente los municipios de Norte de Santander. Entonces, acá vemos Norte de Santander, Cúcuta, acá vemos el potencial electoral en esta columna y tenemos al consejo un tope de 5.407.930.317 y para alcalde 2.465.931.344. Aquí, ¿qué aclaración vamos a hacer? Con relación al consejo, debemos hacer el ejercicio de revisar cuáles son cuántos candidatos tenemos registrados en la lista. Pues acá les voy a mostrar, les voy a compartir acá, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Norte de Santander, Cúcuta, tiene un potencial de 626.815 y tenemos un tope de 5.407.930.317. Si tenemos 19 candidatos inscritos por lista, es el número de candidatos, acá lo dice muy claro, número de candidatos inscritos en lista, ¿sí? En Cúcuta sucede una particularidad y es que la curul son 19, pero son el número de candidatos que tenemos inscritos por lista y ese es el número en el que lo vamos a dividir. Y ahí sí nos da el tope de gasto por candidato. En este caso, en este ejercicio, que son 19, no todas las listas tienen 19, pueden tener 10, pueden tener 8, pueden tener 5, pueden tener 20. Nos va a dar un tope por candidato de 284.627.911. ¿Qué sucede? Les decía que el tope son 200 salarios mínimos, ¿cierto? 200 salarios mínimos son 232 millones de pesos. En este caso, en este ejercicio,
sí le corresponde tener gerente y cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supera los 232 millones porque tiene un tope de 284. Ahora bien, muchos dirán, no, pero es que yo no me voy a gastar los 284, yo me voy a tener una campaña muy austera y solamente voy a tener 10 millones de gastos. No, la norma dice que es lo que le indique el tope. Y en este caso, el tope, que son 284 millones, supera el tope de los 232 y efectivamente existe la obligatoriedad de tener gerente y cuenta, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio como vamos a sacar si tenemos o no la obligatoriedad, pero en el caso de consejo, porque en el caso de alcaldía, en el caso de gobernación, como vemos acá, el tope que tenemos para alcalde son 2.465.931. En ese caso sí aplica la obligatoriedad porque supera los 232 millones. Entonces, ese es el ejercicio que les quería presentar en cómo vamos a calcular el tope, ¿sí? Esa es la forma de nosotros calcular el tope. Esta es una de las inquietudes que hemos tenido con la mayoría de las personas. Ahora bien, otra inquietud que se nos ha presentado es el tema de los ingresos. Como les digo, es muy importante que consulten la cartilla amarilla, porque la cartilla amarilla viene todo el resumen. Recuerden que esta cartilla o el ejercicio de reportar todas las cuentas, nosotros vamos a tener, a diferencia, hoy en día pues estamos conectados contadores públicos, yo soy contador público y efectivamente nosotros como contadores públicos manejamos un plan de cuentas y tenemos unos códigos. Aquí solamente vamos a manejar 101, 102, 103 en el caso que sea ingresos, 201, 202, 203, etcétera, en el caso que sean gastos, ¿sí? Ingresa y sale. Es una contabilidad de caja, es una contabilidad sencilla. Entonces, en materia de ingresos, en el 101, vamos a registrar los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos o de sus cónyuges o compañeros permanentes o de sus parientes. ¿Quiénes son? Hasta el 4º grado de consanguinidad sus parientes pueden aportar para la campaña. ¿Quiénes son? En 1º grado, el padre, la madre, el hijo. En 2º grado, estamos hablando del hermano, el abuelo, el nieto. El 3er grado, el tío, el sobrino, y en 4º grado, los primos. Entonces, como ven en pantalla, hasta el 4º grado de consanguinidad podemos registrar en el 101 el aporte que nos hagan para el apoyo de la campaña. Y en el 102 sí tenemos un tope del 10%, ¿sí? Entonces, aquí se genera una inquietud y es que yo puedo tener 10 personas que me aporten el 10%, se nos va a pasar del tope, ¿sí? Entonces, si yo yo puedo tener 10 amigos que me aporten el 1%. ¿Para qué? Para que al final me dé el 10%. Entonces, si yo tengo un tope, como lo veo en el ejercicio anterior, de 284.627.911, perdón, 284.627.911, mi 10%, ¿cuánto es? 28.462. Ese sería el tope del 10% que yo puedo recibir en este rubro de ingresos, ¿sí? Entonces, ese es importante tenerlo en cuenta porque nos han dicho, no puedo aportar como candidato a mi campaña y tengo que conseguir todas las personas que me aporten el 10%. No, máximo el 10%. Ahora bien, aquí podemos aportar como persona jurídica, nos pueden aportar, sí, efectivamente nos pueden aportar. Hay esa limitante del 10%. Esa es otra pregunta que surge. ¿Y qué se tiene que hacer? Tenemos que reportar con un número de acta mediante el cual indique la aprobación expresa de la mitad más uno de los miembros de la junta directiva de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios. Ese es el soporte que vamos a tener para poder recibir el aporte de una empresa, o sea, persona jurídica. Me han preguntado también si mi esposo puede aportar a través de su empresa más del 10%.
no, si el esposo va a aportar a través de la empresa, ya se convierte en un aporte de persona jurídica y no de un pariente, y en ese caso le aplica la restricción del 10%, ¿sí? Entonces, esa es la aclaración que queríamos hacer también en este ítem, porque acá máximo podemos tener el 10%, como lo vemos en este ejercicio, que serían 28.462.000. Ahora bien, hablamos de los documentos equivalentes. La DIAN ya tiene lista cuáles son los documentos equivalentes, que son los que estamos viendo en pantalla. El punto 1, que es el tiquete de máquina registradora del sistema POS, sigue siendo un documento equivalente siempre y cuando esa tira larga blanca que nos entregan no supere los 212.060 pesos. ¿Sí? Entonces, listo. Nos valen la tira larga de POS, pero recuerden que esa tira larga de POS tiene un tope de 212.060. Hemos visto de pronto tiras mucho más, con valores mucho más altos, y en ese caso no aplica porque esa registradora de sistema POS solamente tiene un tope de 212.000. ¿Listo? ¿Qué vamos a resaltar de los documentos equivalentes? Por ejemplo, el tiquete de transporte de pasajeros es un tema que nosotros podemos estar utilizando. El documento expedido por el cobro de peajes es algo que también podemos estar requiriendo. Nos dan un ticket válido, perfecto. Ahí no necesita factura electrónica. Y eso serían por resaltar algunos de los documentos equivalentes. Otra pregunta que surge es, ¿cómo hago para saber si le debo pedir factura electrónica o le debo solicitar cuenta de cobro? En el RUT, si cuando ustedes les entreguen el RUT, en la parte de abajo de responsabilidades aparece el 52 que dice facturador electrónico. Esa persona o ese RUT nos indica que efectivamente está obligado a entregar factura electrónica. Entonces, en ese caso nos entrega factura electrónica. Pero si el RUT nos dice que está obligado a tener factura electrónica, nos puede dar la cuenta de cobro. Y si no está obligado a facturar electrónicamente, puede presentar cuenta de cobro. Recuerde que tenemos la resolución 5383 del 26 de julio del 2023. Esa va a ser nuestra carta de navegación, junto con la resolución 4737 del 5 de julio. Los invito, por favor, a que se lean estas dos resoluciones. ¿Por qué? Porque en la resolución 5383, en el artículo 1, parágrafo 2, nos indica que debe tener la cuenta de cobro. La cuenta de cobro deberá contener la siguiente información: número de consecutivo, fecha de expedición, nombre y apellido del adquiriente del bien o servicio, nombre y apellido del vendedor o quien presta sus servicios, número de cédula de ciudadanía, dirección completa, número de teléfono, ciudad, residencia, concepto del servicio prestado o del bien adquirido, valor del servicio y la firma del prestador. ¿Sí? Entonces ahí nos indican muy bien cuáles son los datos que debe tener esta cuenta de cobro para el que no está obligado a tener cuenta de cobro. Entonces, esas son algunas de las inquietudes que nos surgen. Esa es la información que les quería compartir. Es muy importante también que el partido tiene un sistema de auditoría. Por favor, contacto permanente con el sistema de auditoría de cada partido, porque ellos nos pueden suministrar a nosotros los formatos que vamos a necesitar, qué formatos vamos a requerir. El acta de donación, vamos a requerir la insinuación de la donación. Entonces, todos estos formatos, incluso una cuenta de cobro, nos los pueden suministrar. No hay una camisa de fuerza, no dicen tienen que ser así, pero sí es recomendable que todas estas inquietudes, por favor, las transmitamos con el sistema de auditoría, con el auditor, porque al fin y al cabo ellos también son los que nos van a recibir al final el informe. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos contacto permanente con ellos, contacto con el contador público, porque nos han llegado preguntas como, por ejemplo, el señor X nos prestó el servicio. ¿Qué le pido? ¿Cuenta o factura electrónica? Entonces, esa sí es una inquietud que se nos sale de las manos responder, porque esa es una inquietud que te la puede aclarar el contador público o se la puede aclarar directamente el auditoría de la campaña.
Esa es una recomendación muy importante que les queremos hacer. Y pues vamos a abrir el espacio para las preguntas. Acá les vamos a dejar en pantalla el correo electrónico que nosotros estamos manejando, que es tribunalescucuta2023@gmail.com. Nos encontramos en esta dirección para que nos ubiquen. Si de pronto tienen alguna inquietud, vamos a leer el chat para revisar las preguntas. Bien, acá nos llegan algunas preguntas. Voy leyendo. Personas naturales o jurídicas que donan dinero. Se me corrió. Personas naturales o jurídicas que donan dinero directamente a la campaña del candidato pueden ser certificados por reducción de impuestos de renta. Esa pregunta sí efectivamente se la deben hacer al público. ¿Por qué? Porque para poder ser reconocido como donación, el estatuto tributario tiene unas condiciones, ¿sí? Entonces vale la pena revisar las condiciones que nos dan ellos. Entonces, esa sí es una pregunta que debe ser redireccionada con el contador público o consultarlo con el estatuto porque se nos sale pues del direccionamiento como Consejo Nacional Electoral. Acá sale otra pregunta. Buenos días, ¿me colabora en indicarme dónde solicito el usuario y clave para ingresar a cuentas claras? Como les mencioné al principio, vuelvo a compartir pantalla. Sí, dale, listo. Voy a compartir pantalla. Y aquí al inicio les compartí un correo electrónico. En estos dos correos electrónicos debemos escribir y manifestar esta inquietud, que no nos ha llegado el usuario y la clave de cuentas claras. Es muy importante que lo veamos lo manifestemos en este correo, porque a la fecha de hoy ya deberíamos de tener el usuario y la clave, y ya les voy a mostrar cómo vamos a diligenciar en la plataforma, que lo primero que tendríamos que hacer es actualizar la información del gerente, actualizar la información del contador público y actualizar pues los formularios que tenemos al inicio, que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Y ya también debemos ir reportando algunos ingresos y algunos gastos. Recuerden que los ingresos deben ir a la cuenta bancaria. Si son ingresos, todo lo que sea en especie, algún aporte en especie, también lo debemos registrar, ¿sí? Tenemos que darle un valor comercial a ese aporte. Entonces, es importante que allí registremos en ingresos y en gastos, bien sea en dinero o bien sea en especie. Entonces, les comparto nuevamente el correo electrónico al cual nos pueden escribir y en ese correo electrónico nos van a solicitar el usuario y la clave. Listo, acá hay otra pregunta. Un candidato por grupo significativo al momento de hacer la inscripción debía presentar póliza. En ese momento no había cuenta bancaria, se manejan los ingresos a caja y se hace acta de ingreso por recursos propios. Al final, cuando nosotros vamos a presentar el informe, hay un dictamen, ¿cierto? Este es el único valor que va a tener la posibilidad de registrarse fuera de las fechas indicadas. Y en el dictamen, el contador público debe indicar efectivamente este valor que se canceló. Entonces, ese es el único valor que se puede dar manejo fuera de las fechas. Acá hay otra pregunta. Hay candidatos que dicen que no han realizado gastos. ¿Ahí qué hago? Recuerden que toda campaña genera un gasto. Bien sean, por muy austera que sea,
tenemos ingresos, así sea en especie por donaciones o porque alguien aportó su trabajo o porque alguien nos aportó camisas o porque alguien nos hizo aportes, igual se genera un gasto, ¿sí? Entonces, bien sea en dinero o bien sea en especie, se vienen generando gastos y sí existe la obligatoriedad de reflejar y de presentar esta información. Aquí aprovecho para hacerles una claridad. Normalmente uno como contador público lleva un libro, ¿cierto? Un libro físico, pasta dura de columnas donde va anotando los ingresos y los gastos. Ese sirve como control interno, como control nuestro, pero nosotros para poder presentar la información la tenemos que hacer única y exclusivamente por el aplicativo Cuentas Claras, solamente por allí. Ellos pueden, por medio del aplicativo se puede generar un Excel de libros. Entonces, allí podemos ir llevando control de toda esa información. Pero la única manera de presentar informes lo vamos a hacer a través de Cuentas Claras. Al final tenemos una fecha establecida, máximo 29 de noviembre, para poder presentar el informe. Todo lo hacemos a través del usuario. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos a través del usuario, podemos incurrir en sanciones que oscilan entre los 17 y los 180 millones de pesos. Entonces, hay que evitar tenemos que evitarnos esa sanción. Listo, acá hay otra pregunta. ¿Cómo se registran las camisetas y gorras que los partidos, afiliados, simpatizantes, patrocinadores de la campaña realizan a los votantes sin el consentimiento del candidato o de la campaña? Bueno, efectivamente, todo esto tiene que ser con consentimiento. ¿Por qué? Porque pues esa es una donación que se está haciendo, es una donación en especie que la campaña está recibiendo. Entonces sí es importante tener control de esto porque esa viene siendo un ingreso también para la campaña. Recuerden que los ingresos y los gastos se reflejan, bien sea que sean en dinero o bien sea que sean en especie. Entonces, ese sí es un control más interno de ustedes. Las cuentas bancarias, efectivamente, como les indiqué, tienen un tope, que son 232 millones. Si cumplimos el tope de los 232 o más, estamos obligados a tener cuenta bancaria. Si no, lo podemos manejar a título de caja. El tope para sardinata de un concejal tendríamos que mirar cuántos están en la lista inscritos, ¿sí? Yo les compartí este cuadro. Y en este cuadro ustedes pueden ir revisando efectivamente si es de Cúcuta, si es de Villa del Rosario, si es de Pamplona. Aquí están absolutamente todos los municipios. Y aquí están los topes, en la columna de consejo y en la columna de alcalde. Ahí están los topes. Como les indiqué, efectivamente, en el caso de consejo, tendríamos que revisar cuántos candidatos están inscritos a la lista y depende de eso, hacemos la división para que cada candidato tenga uso de ese tope. Entonces, ahí sí tendríamos que revisar cuántos candidatos, desconozco cuántos candidatos tendríamos, desconozco el partido. Entonces, ahí sí dar una respuesta mucho más puntual, nos queda un poquito más complicado. Un candidato al consejo está obligado a tener cuenta y gerente. La misma respuesta. Si tenemos el tope de los 200 salarios mínimos, que son 232 millones, estaría obligado. Si se pasa ese tope, tendríamos que mirar aquí la página del CNE y hacer la consulta respectiva de acuerdo a cuántos candidatos tenemos en lista. Estamos. Buenos días. Bueno, ya nos acompaña la doctora Olga Cecilia, entonces Olga Cristina nos va a dar unas palabras y nos va a acompañar. Doctora. Muy buenos días a todos y todas con tanta responsabilidad
han acudido a la convocatoria del Tribunal Seccional de Garantías Electorales por Norte de Santander, gracias a nuestra profesional, la contadora Janet, y a todo el equipo de trabajo. Saludarnos y en procura de que aprovechen el tiempo, Janet, les recomiendo la retroalimentación. Vamos a hacer las preguntas. Le pido a mi compañero Julián, no sé si se pueda manejar un poco más la distancia entre una pregunta y otra. ¿Por qué? Porque estoy llegando y estoy leyendo y veo que encuentro compañeros de municipios que dicen no tengo señal, no estoy escuchando, no estoy entendiendo. No sé hasta qué punto, a ver, ingeniero Tyron, desde el punto de vista técnico, podamos dar como un espacio para que la expositora tenga un manejo de tiempo a donde le dé oportunidad y podamos nosotros mirar. Yo sé que la señal en muchos municipios puede estar muy irregular. En Cúcuta, pues, ¿cómo será? Sí, sí, señora. Pero es que en aras de que podamos aprovechar más el espacio. Es una recomendación, saludarlos y adelante muy bien para cumplir el objetivo de este espacio. Gracias. Listo, doctora, muchísimas gracias. Efectivamente, Julián nos está apoyando con recopilar las preguntas. Es importante también que este espacio pues va a quedar grabado. La capacitación inicial está grabada, esa capacitación ya se compartió. Este espacio, como les dijimos, es un seguimiento a todas estas actividades que hemos venido haciendo en materia de cuentas claras. Entonces, les vamos a compartir luego la grabación para que ustedes tengan claridad. Aquí me van compartiendo algunas preguntas. La tirilla post debe tener el nombre del candidato. Efectivamente, todo debe tener un nombre. El nombre del candidato en la tirilla, porque eso se puede, cuando ustedes van a hacer la compra, ustedes le indican, por favor, a la persona que lleve el nombre, evitar que salga a consumidor final, que es 22222, porque pues eso no nos está dando claridad de para quién es el recibo que nos están emitiendo. Los aportes que nos hacen los familiares, aquí nos preguntan, ¿qué debo tener de soporte? Esos aportes son donaciones y tenemos un acta de donación. Vuelvo y reitero, ese modelo de acta de donación es importante que lo soliciten también a la auditoría del partido, porque la auditoría del partido maneja unos formatos. La norma no nos indica, no nos dice debe tener esto, excepto en caso de cuenta de cobro. Pero es importante que esos formatos sí los solicitemos a la auditoría para tener mayor claridad, ¿sí? Sin embargo, existen formatos, por ejemplo, el formato de egreso, el formato de ingreso, es un formato que perfectamente lo podemos encontrar en una papelería. Nosotros tenemos que armar unos soportes que deben ir adjuntos a cada ingreso y a cada gasto. Entonces, tendríamos en caso de gasto el comprobante de egreso, la factura, cuenta de cobro, la tirilla o documento equivalente, y podríamos hacer un pago con bancario o un pago en efectivo. Entonces, en ese caso, tendríamos esos soportes para poder adjuntar al ingreso o al gasto. En caso de donación, tenemos un acta de donación y también debe estar la consignación, ¿no? La consignación, porque recuerden que todo debe pasar por la cuenta bancaria. Todo ingreso reflejado también en un gasto. Soy comerciante y yo mismo me estoy financiando la campaña. ¿Cómo debo registrar mis gastos? Todos los gastos que se le generen en la campaña. Entonces, en una campaña se incurren gastos como camisetas, carrovallas, publicidad, bueno, en fin. Todo eso debe tener también un soporte. Es importante que eso lo trabaje de la mano con el contador público y es importante tener también un registro de cada gasto, tiene un comprobante de egreso con su respectivo pago y todo muy, muy organizado. Entonces, así vas a llevar el control de todos los gastos. Todo tiene que ir reflejado en el software, en el aplicativo Cuentas Claras.
Ya les voy a indicar, es importante también que digiten el nombre www.cnecuentasclaras.go.co porque muchas veces escribimos www.cne-cuentas y como abajo nos aparece el nombre de Cuentas Claras, lo seleccionamos. Y allí surge otra inquietud. Y es que es verdad que la plataforma solamente funciona a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche. No, la plataforma está activa 24/7. Entonces, ustedes, el objetivo es que digiten totalmente www.cncuentasclaras.go.co, ¿sí? Ahí van a ingresar su usuario y su clave. Esa página está activa 24/7. Entonces, ustedes no tienen que ni despertarse muy temprano ni acostarse muy tarde esperando entrar. Entonces, eso es una recomendación que les hacemos. Nos gustaría volver a recibir la explicación de cómo calcular el gasto y los ingresos de campaña. Ya se los voy a mostrar. Bueno, colega, en el caso de adición o eliminación, recuerden que el contador público y el gerente deben tener un acta de nombramiento. Dame un segundito que por aquí lo tengo. Ustedes deben tener un acta de nombramiento para donde están recibiendo el cargo, ¿cierto? Entonces, así como tienen así es como nosotros en el aplicativo vamos a subir. Tenemos ya registrado un gerente, entonces lo que vamos a hacer es inhabilitar o eliminar al que ya está para cargar un nuevo gerente o un nuevo contador en la plataforma. Entonces es importante que lo hagamos también a través del aplicativo y así como tenemos un acta de nombramiento y un acta de aceptación, esos documentos también deben ir en la plataforma del software. Entonces es importante tener esa claridad. Ajá. Aquí me preguntan, buenos días, ¿el tope del 10% semeja individual por cada donación o es uno por los aportes? Reitero, el aporte del 10% es el tope de ese rubro, ¿sí? Como les mostraba yo estoy compartiendo pantalla, no les voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Voy a volver a compartir. Sí, qué pena. Entonces, aquí les comparto la pantalla. Y aquí es donde les estoy explicando. Si el tope de gasto de lista es de 5.407.930.000 y en la lista hay inscritos, por eso les quise traer la imagen, porque 19 no son las curules, son las listas, los inscritos candidatos en lista. Entonces, el tope sería 284 en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, 284.627.000. Si ese es mi tope, entonces el 10% se me convierte en 28.462.791. Ese es mi tope en la segunda línea de ingresos. Aquí reitero, no son 10 amigos que me van a aportar el 10%, no son 10 amigos aportándome 28 millones de pesos. Son en total 28 millones. En ese caso tendríamos que tener un amigo que me dé 2, otro que me dé 8, otro que me dé 3, hasta que me dé los 28.462.000. Eso es muy importante porque esta pregunta nos la han hecho muchas veces. Si son 10 amigos que me aportan el 10%, no. En esta línea el tope máximo es el 10%. Entonces, ese es el ejercicio que les quería compartir en esta gráfica. Uno solo puede aportar 28 millones. Uno solo le puede aportar, claro, porque, gracias, doctora. Efectivamente, aquí uno puede aportar los 28.462.000, efectivamente. Uno solo puede aportar los 28, o dos pueden aportar 14 millones. Pero no pueden venir dos cada uno con 28 y que me dé más de 46 o 50 millones, eso sí no aplica. Sí, efectivamente, cuando todo aporte que haga, incluso el candidato, así sea en especie, se debe registrar también como ingreso en especie.
y ese se le debe dar un valor comercial. Recuerden que todo se le debe dar un valor comercial a lo que es en especie. Si tengo una factura electrónica, ¿necesito RUT de la empresa o solo con la factura? Sí, efectivamente debes respaldar la factura electrónica con un RUT. Y como les mencioné, como les mostré acá en este ejercicio, recuerden que el RUT me indica, ahí no apareció, me indica que si es o no obligado a entregar factura electrónica. En la parte de las obligaciones, en la parte de abajo, ahí como lo vemos en pantalla, efectivamente ahí me indica, el RUT es importante porque en este RUT nosotros vamos a ver si requiere factura electrónica o lo podemos respaldar con una cuenta de cobro. Si en el RUT no dice 52, efectivamente nos podemos ir por el lado de la cuenta de cobro. Recuerden que la cuenta de cobro, de acuerdo a la resolución 5383 del 26 de julio del 2023, en su artículo primero, parágrafo 2, nos indica cuáles son los datos que debe llevar la cuenta de cobro. Me dicen que si el reporte a cuentas claras lo pueden hacer al final de la campaña. Desde ya se están haciendo los reportes al aplicativo Cuentas Claras. Recuerden que esas llevan un orden cronológico y llevan un consecutivo. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos en estos momentos unos ingresos y unos gastos. Entonces, esos ingresos y esos gastos que a la fecha llevamos, ya deberíamos de tenerlos en el usuario, en el aplicativo Cuentas Claras. Recuerden que cada registro tiene un soporte, ¿sí? Como les indiqué. Si son con gastos, tiene que llevar el comprobante de egreso, bien sea la cuenta de cobro, la factura electrónica, el documento equivalente, la tirilla de pago y la forma como pagó. Si fue banco, pues tienes el soporte del banco, o si fue en efectivo, pues te firman el comprobante de egreso. Pero desde ya es importante. ¿Qué sucede? Después del 29 de octubre, efectivamente nosotros vamos a tener un mes hasta el 29 de noviembre para ya enviar todo el informe completo, ¿sí? Entonces, pero es importante que desde ya se empiecen a reflejar algunos gastos y algunos ingresos. Bueno, vamos a continuar. Efectivamente, tuvimos aquí una gran cantidad de preguntas en el chat, entonces nos estábamos como organizando. Efectivamente, les queremos pues hacer varios recorderis con el tema del usuario y contraseña. Les recomendamos muchísimo que por favor verifiquen el spam o el correo no deseado, ¿sí? Porque efectivamente ya se le envió el usuario y la contraseña absolutamente a todas las campañas y a todos los candidatos. Aquí otro tema muy importante que he sido bastante reiterativa es que cada una de las campañas tiene un sistema de auditoría. Es muy importante que ustedes tengan contacto permanente con ellos para que ellos le hagan claridad sobre muchos de estos temas, porque nosotros hoy en este ejercicio que estamos haciendo citamos mucho la norma, ¿sí? Pero entonces el objetivo es que hagamos todo en el ejercicio, pues en el marco de la norma. Sin embargo, como contadores públicos, sé que efectivamente pues nos llama la atención algunos temas. Por eso les recomiendo muchísimo que nosotros tenemos que estar tener pues muy clara esta carta de navegación, que es el decreto 5383, ya se los voy a decir, ya les voy a recordar cuáles son los decretos para que por favor siempre los tengamos muy presentes, ¿sí? Que son los dos decretos en los que nosotros nos vamos a redirigir, que son el 5383 del 26 de julio del 2023 y el 4737 del 5 de julio, ¿sí? Ese es. En estos momentos tenemos conectada a la doctora Yolima, que es del CNE, ella CNE Bogotá, y ella muy amablemente nos va a apoyar con reforzar algunos temas que ella está en estos momentos conectada. Entonces, Yolima, por favor, tú le vas a dar...
Yolima, ya te digo, Yolima Paredes. Mientras identificamos a Yolima, podemos ir mirando algunas otras preguntas. Luz Elena Pará, creo que Luz Elena nos ha escrito al correo electrónico, creo que es ella, Luz Elena. Ya le respondimos algunas preguntas. Acá me dicen... Cuando las vallas publicitarias son compartidas, cada uno de los candidatos va a facturar lo que cada uno aportó, ¿cierto? Porque es el gasto en el que incurrió cada uno de los candidatos. Entonces, esa sería pues como la forma. Sí, efectivamente, como les indiqué, en la línea del 101 de los ingresos, nosotros como candidatos podemos financiarnos en la campaña y ese aporte efectivamente lo debemos llevar en esa línea porque somos nosotros los candidatos los que estamos aportando. Bueno, aquí hay alguien que nos pregunta que no se ha reportado el tema de los ingresos y los gastos de meses anteriores. Recuerden que nosotros empezamos a registrar los ingresos y los gastos a partir de la inscripción de la campaña. ¿Y cuándo fue que nos inscribimos en la campaña? Entre el 29 de junio y el 29 de julio fueron, si no estoy mal, esas serían las fechas en las que nos inscribimos. Entonces, a partir de la inscripción como candidato, es que empezamos nosotros a llevar esos gastos y esos ingresos. Porque es que acá me dicen que los meses anteriores, o sea, si me dicen los meses anteriores, yo me imagino enero, febrero, marzo, no. Entonces, es a partir de la fecha de la inscripción que nosotros estamos dando, que nosotros vamos a registrar en el usuario. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Yolima. Espérenme un segundito. Listo, ya logramos conectarnos con la doctora. Ya logramos conectarnos con la doctora Yolima. Yolima Paredes es la doctora del CNE en Bogotá y nos va a acompañar para reforzar algunos de los temas que hemos venido tratando. Entonces, Yolima, doctora Yolima. Hola, buenos días. ¿Cómo Hola, están? doctora, bienvenida. Todos sus aportes son súper valiosos. Entonces, esto nos gusta. Somos todos oídos. Gracias, un gusto saludarlos. Bueno, he estado siguiendo la buenísima explicación que ha estado dando la doctora Janet, excelente. Sería solamente como ayudarle y reforzarle como unas cositas solamente. Tema de el 10% de financiación, de tope de financiación privada. Cuando ustedes tienen claro cuál es el tope de financiación de su campaña, como les explicó ella, sobre ese valor que ya tienen identificado que es el tope, ustedes van a tomar el 10% que va a ser el limitante de cualquier persona natural o jurídica que aporte a la campaña, ¿cierto? Debemos de tener esa regla, son los créditos. Los créditos, sea de persona natural o jurídica o sea crédito del sector financiero, está exento de ese limitante del 10%, al igual que las donaciones que realice del patrimonio del candidato o de su grupo familiar, ¿ok? Pero ese 10% que tienen las personas particulares lo tomamos de la siguiente manera. Por ejemplo, Yolima Paredes le va a donar a su campaña, el limitante del ejemplo que les explicó la doctora Janet son 18 millones de pesos. Vamos a tomar el ejemplo en 18 millones cerrados. Es decir, que yo como natural, todos los aportes que yo haga a la campaña no me pueden superar los 18 millones de pesos. Cualquier persona natural, no puede, jurídica, no puede superar esos 18 millones de pesos. Pero ¿qué
también quiere decir que en conjunto usted puede financiar su campaña su tope son 180 millones de pesos. En su conjunto lo puede hacer solo por donaciones de particulares, teniendo la salvedad que cada uno de esas personas de manera individual no puede superar su tope de 18 millones de pesos y en global, entre todas las donaciones de todos los particulares, no puede superar el tope que tenemos para la lista, o sea, los 180 millones de pesos. ¿Listo? Quería reforzarles también el tema de los gastos de las vallas compartidas. Yo candidata a alcaldía, la doctora Yané candidata a consejo, hacemos una valla entre las dos. Si yo como candidata a alcaldía digo, yo voy a pagar la valla, el que paga es el que registra, ¿ok? O sea que dentro de mis gastos de campaña va a quedar registrada esa valla compartida que tuve con la doctora Yané, que es candidata al consejo. Ahora, si entre las dos decimos, no, lo vamos a pagar mitad y mitad, cada una va a registrar el 50% o el porcentaje que le corresponda de pago dentro de sus gastos de campaña, ¿ya? Sea de acuerdo al porcentaje que pagaron. Otro caso es si yo como candidata a la alcaldía le voy a donar una valla a la candidata Yané, que es para el consejo, y yo le digo, listo, yo te mando a hacer la valla y yo te la pago. Yo como candidata a la alcaldía, ese gasto yo no lo voy a reflejar en mis gastos de campaña. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo 21 de la ley 130 de 1994, ese no es un gasto de campaña permitido. Entonces, lo que va a suceder es que yo como persona natural, al cual me van a aplicar el limitante del 10%, voy a donar a la campaña de la doctora Yané en especie una valla publicitaria. La doctora Yané me va a recibir en su informe de campaña mi factura por la que yo estoy pagando, en la cual estoy diciendo que es una valla publicitaria a nombre de Yané Chacón, candidata al Consejo de Cúcuta por el partido tal. Me lo va a registrar en un ingreso como una donación en especie, así la misma temática como les ha explicado la doctora Yané, cómo es el registro de las donaciones en especie, me va a entrar tanto en el ingreso y lo voy a llevar al caso. Pero Tolima Paredes dentro de su informe no va a incluir ese gasto, porque no es un gasto permitido de campaña. Ok, quería también completarles el tema alguien por ahí preguntó del beneficio tributario. Si ustedes como personas donan directamente a una campaña, sea natural o jurídica que declare renta, y va a tomar eso como beneficio tributario, no se puede hacer. Para que usted el beneficio tributario se lo tome, usted tiene que donar a través del partido o la organización política que está avalando al candidato que usted quiere apoyar. Eso, uno hace parte de los aportes o la manera de financiarse de un partido de manera lícita, que es las donaciones de personas particulares. Esas donaciones que entran al partido, el partido lo que hace es trasladarla a la campaña. Entonces, simplemente hace el tránsito por la contabilidad del partido y el partido lo traslada a la campaña. Al recibir el partido esa donación, el partido como ente jurídico sí les puede dar ese certificado para que obtengan el beneficio tributario. Entonces, si alguno de ustedes va a recibir un aporte y su aportante quiere obtener ese beneficio, esa sería la manera de hacerlo. Usuarios y contraseñas, por favor, revisen en sus correos, señores candidatos, en el correo que ustedes registraron en el momento que inscribieron la candidatura, en su correo en bandeja de entrada o en spam, van a encontrar el usuario y contraseña. Ya todos los usuarios y contraseñas se enviaron. Entonces, por favor, hagan juiciosamente el ejercicio, entren a su correo, revisen bandeja de spam y van a encontrar un correo, como les explicó la doctora Yané, que viene de el correo emisor dice no responder @CNE o Consejo Nacional Electoral, no lo tengo muy presente, pero de ahí les va a llegar. Si en caso de que ustedes revisan y definitivamente dicen, no, es que no lo encontramos, créanme que ahí lo van a encontrar, por favor diríjanse a su partido. Listo, que ya todos los partidos se les envió los usuarios y contraseñas de todos los candidatos que avalaron. El registro en cuentas claras, que fue como lo último que estaba hablando la doctora Yané, así como les explicó, ustedes
A muchos les llegó usuario y contraseña tarde. Eso sí, no se pudo evitar porque eso fue un trabajo gigantesco que hizo acá el poder depurar la base de datos que nos mandó registraduría, que la verdad venía bastante como enredada. Entonces recibieron usuario y contraseña tarde, listo. Pero los hechos económicos, como le dijo la doctora Yané, empezaron a ocurrir desde el momento en que ustedes se inscribieron, ¿cierto? Como candidatos. Entonces, digamos, en un ejemplo que ustedes del 29 de julio, de ahí hacia adelante ustedes han venido teniendo hechos económicos. Entonces, simplemente ustedes cuando van a hacer el registro en cuentas claras, si lo van a hacer, por ejemplo, el día de hoy, 5 de octubre, y ustedes en sus documentos contables tienen que el hecho económico se ocurrió fue el 5 de agosto, pues simplemente se registra, se llegan en el calendario que aparece en el aplicativo, se regresan en el calendario y van a ubicar la fecha. Las fechas de registro en cuentas claras son las fechas en que sucede el hecho económico, ¿ok? No es la fecha en que yo ingrese al aplicativo a hacer el registro. Si ustedes lo hacen así, van a incurrir en el error de que no están registrando en fecha en el aplicativo con la fecha con que sucede, con que tiene el documento. Entonces, el contador acá cuando revise le va a decir, mire, señor candidato, la fecha de registro en cuenta clara no coincide con la documentación física que está respaldando ese movimiento. Por favor, corrija. Y eso es un motivo de devolver la cuenta, eso es un motivo de que para nuevamente el partido le envía la cuenta, ustedes corrijan, nuevamente envían el partido nuevamente envía acá. Entonces tengan esa precaución, que esos son errores, son muy comunes, pero que producen la devolución de los informes. Del resto, la doctora Yanela felicito, ha estado muy acertada en todas sus explicaciones. Por favor, tengan pendiente resolución 4737, resolución 383, ese es, como les dice ella, la guía para que le hagan una presentación excelente de los informes de ingresos y gastos. Por favor, no dejen de presentar artículo 2670. En un mes de plazo pasado la fecha de elecciones, o sea que estamos hablando de fecha 29 de noviembre presente. Que los partidos y organizaciones políticas, por control de poder hacer la revisión, porque la información es mucha, por si entreguen su información antes, por favor háganlo. Denle ese espacio a la organización política para que haga esa primera revisión, ese primer filtro y les encuentre tal vez errores, por ejemplo, como el que les acaba de decir de la fecha de registro o error de clasificación de uso de códigos. Y la organización seguramente les va a decir, miren, cambien, reclasifiquen, corrigen, amplíen concepto. Esas cosas tonticas porque se regresa una cuenta. Pero también les pueden encontrar cosas muy delicadas como es superación de campaña o superación de privada. Entonces, la idea es que ellos tengan cuenta de esos tipos de errores para que puedan corregir. Que luego ya he presentado de manera definitiva aquí, al tener nosotros los soportes y la documentación de los ingresos y los gastos, pues si tienen un tema delicado como superación de topes de financiación privada, pues inmediatamente se va a enviar a investigación y les va a acarrear un tema no solamente administrativo, sino también penal, hasta pérdida de investidura si la persona ha ganado la elección. Entonces, para que lo tengan muy presente. Luego ustedes presenten, por favor no se desentiendan del proceso de la presentación. Cuando ya el partido les dice quedó en firme, listo, relájense un poquito. Pero si el partido no les ha dicho no ha quedado en firme o yo les estoy dando el visto bueno a la información que ustedes enviaron, por favor estén pendientes de su correo, porque seguramente el partido por medio de pruebas les va a decir, mira, corrige eso, arregla aquello, reclasifica y envíe nuevamente. Si ustedes, 29 de noviembre, ustedes no alcanzaron a enviar informe, el 9 de noviembre a las 11:59 el aplicativo se va a cerrar hacia los candidatos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no alcanzó a presentar su informe. No presentar su informe, cuando se cierra el aplicativo, lo que hace el administrador es sacar una sábana de todos los candidatos que no presentaron un informe. Recuerden que la presentación es individual. Sea usted inscrito por lista abierta, sea por lista cargo, gobernación, alcaldía, asamblea, lo que sea, su JAL le asiste la obligación de la presentación de manera individual. Entonces, cuando pasa eso y
administrador de las clases envía, saque ese listado de las campañas, los candidatos que no presentaron, esos candidatos se mandan a investigación. Así usted al 1 de diciembre ya no se salvó de la no presión. No presentó información claras por considerar de investigación. Trae mínima una sanción. Y la sanción mínima, como les explicó la doctora Yané, está arrancando como en 17 millones de pesos, la máxima está como en 180. Entonces la idea es que por favor tengan muy presente esa fecha y eviten. ¿Listo? Esa era mi ayuda, doctora Yané. Bueno. Siga usted, por favor. Listo, doctora, muchísimas gracias. Igual cualquier nuevo aporte que nos pueda dar en este seguimiento es súper valioso para todos nosotros. Acá surgen nuevas, claro. surgen nuevas preguntas. Bueno, nuevas preguntas es como reiteradas, ¿no? Las preguntas. Cuando nos donan camisetas, recuerden que cuando nos donan camisetas es una donación en especie. Toda donación se le debe asignar un valor comercial, ¿sí? Absolutamente. Todas las donaciones tienen un valor comercial. Entonces, si nos van a donar camisetas, la persona que donó las camisetas le tuvieron que haber dado una factura electrónica. Entonces, esa factura electrónica es la que vamos nosotros a registrarlo como un ingreso, es un aporte, es un ingreso en especie, tiene un valor comercial, y también vamos a reflejar la salida en el gasto. Recuerden que todo lo que ingresa debe salir como gasto. Los que no están obligados a abrir cuenta bancaria porque no cumplen el tope de los 200 millones de pesos, perdón, no cumplen el tope de los 200 salarios mínimos equivalentes a 232 millones de pesos, esas entonces no estarían obligados a abrir cuenta bancaria. Recuerden que en los ingresos vamos a reportar dos tipos de créditos. Hay un crédito que nos aportan, hay personas que nos dan a título de crédito, exacto, y hay créditos financieros. Los créditos financieros van en una línea y aquellos créditos que nos dan otras personas van en otra línea, ¿sí? Entonces son dos distintos. Otros me dicen que si no tengo cuenta, ¿cómo reporto los ingresos? Recuerde que son dos temas distintos. Una cosa es tener una cuenta bancaria y otra cosa es el reporte de los ingresos. El reporte de los ingresos y los gastos lo debemos reflejar en el software Cuentas Claras, en el aplicativo Cuentas Claras, que como les dije, tienen que escribir www.cnecuentasclaras.go.co y es allí donde nosotros vamos a registrar los ingresos y los gastos. Los refrigerios los tenemos donados. Bueno, la persona que nos dona los refrigerios, cuando compró los refrigerios, le tuvieron que haber dado una factura. Entonces, misma historia, camisetas, todas las donaciones que nos den. Nosotros, la persona que compró en su momento lo que va a donar, le tuvieron que haber dado una factura y es allí donde nosotros vamos a ingresar ese valor. Miro si tengo ahí secuestrado, no tiene soporte de nada. Bueno, recuerden que para saber si les vamos a solicitar factura electrónica o cuenta de cobro, ese dato lo podemos ver también en el RUT, pero como dijo la doctora Yolima, si nos dan una factura electrónica, ya es suficiente la factura electrónica para nosotros poder tener como soporte. Sí, entonces es importante tener eso. Sin embargo, es importante, reitero, que nos leamos la resolución 5383 y la resolución 4737. No abrimos cuenta porque no tenemos recursos. No abrimos cuenta porque no tenemos recursos. Todas las campañas, así sea mínimo, generan un gasto. O sea, todas las campañas, así sea mínimo, generan un gasto. Sin embargo, esos ingresos y esos gastos los vamos a reportar en el software. ¿Sí? En el software Cuentas Claras, cada candidato debe hacer el reporte de su información.
Creería que hemos cumplido con todas las preguntas. ¿No hay más preguntas, Julián? Aquí nos surge otra pregunta, es que estamos acá interactuando con el equipo. ¿Qué otras preguntas pudiéramos tener distintas a las que ya tengo en vía chat con relación a las fechas? Recuerden que cuando empezamos a hacer registros, cuando nos inscribimos como candidatos, ¿cierto? La inscripción de candidatos, ¿cuándo fue? Máximo el 29 de julio. Entonces, esa fecha, a partir de esa fecha de inscripción, es que vamos a empezar a llevar todo este reporte de ingresos y gastos. ¿Hasta cuándo nosotros? Tenemos la campaña el 29 de octubre. En la cartilla azul de financiación, ahí tenemos unas fechas que los invitamos a que las consulten. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden? Recuerden que nosotros como contadores públicos tenemos una fecha que es cuando se genera la transacción y ya si luego se queda debiendo es otro tema, ¿no? Hay unas fechas donde nosotros tenemos que registrar el gasto como tal. Entonces, no, si se quede viendo y lo van a pagar en diciembre, entonces, que no nos van a cuadrar las fechas. Ese gasto se generó, entonces ese gasto tendríamos que mostrarlo en el aplicativo. Absolutamente todos los candidatos deben reportar, cada uno de los candidatos debe reportar en el usuario aplicativo Cuentas Claras su movimiento de ingresos y su movimiento de gastos. Es un proceso individual. A todos les tuvo que haber llegado el usuario y la clave. Hay unas preguntas, hay muchas preguntas que los invitamos a que por favor lo redireccionen con la auditoría, con el sistema de auditoría que tiene la campaña. El partido. El partido tiene un auditor. Es importante que tengan una mayor comunicación con ellos. ¿Por qué? Por un tema de formatos, por un tema del manejo como tal, porque es a ellos, a la larga, a los que les vamos a presentar el informe. Entonces, sí es muy importante que tengamos esa comunicación permanente con este sistema de auditoría que tiene cada uno de los partidos. Entonces, no veo más preguntas. Repasar lo que ya hemos repetido en muchas ocasiones, el revisar el spam, el correo no deseado, porque muy probablemente allí les haya llegado al usuario y la clave. En la comunicación permanente con el sistema de auditoría es muy importante también. Las personas que se inscribieron, Julián, compartamos el link de inscripción por si acaso se vinculó a alguien que no se inscribió, para que por favor nos dejen los datos y allí les vamos a enviar tanto el video para que ustedes lo vuelvan a ver y también hay un corto video donde nos indica cómo vamos a ingresar la información en Cuentas Claras. Sin embargo, vamos a compartir, yo estoy compartiendo o no. Les voy a compartir, ya estoy compartiendo. Dale, listo. Entonces, así como entramos acá, también podemos entrar acá. www.cnecuentasclaras.gov.com. Es muy importante lo que les decía en un principio, digitar totalmente cnecuentasclaras.gov.co, porque si lo seleccionamos, muy probablemente no nos va a ingresar y entonces allí es donde muchas personas nos han dicho que la página no funciona, que la página no deja entrar, que la página ABC. Entonces, digitemos por favor cnecuentasclaras.gov.co y vamos a ingresar acá donde dice 2023. Ingresamos acá. Aquí ya les tuvo que haber llegado el usuario y la contraseña, ¿cierto? Entonces, como yo no tengo usuario y contraseña, lo que sí tengo es un instructivo.
Entonces les voy a compartir acá el instructivo. A esto les vamos a enviar un video, corto video que tenemos como CNE publicado para que ustedes por favor lo revisen. Entonces entramos, cnecuentasclaras.go.co, que ya lo hicimos, el usuario y la clave, que ya les debió haber llegado al correo electrónico. Y cuando entremos les va a aparecer esta pantalla. Ustedes ingresan acá donde dice FNFP, ahí van a ingresar. Y aquí en donde dice registro electoral, y en estos registro de ingreso y gastos. En el registro electoral nos va a aparecer va a desplegar todo esto. Ahí vamos a gestionar el candidato, vamos a gestionar el gerente y vamos a gestionar la firma y el contador público. Recuerden que la firma tiene unas condiciones, ¿sí? Las firmas nosotros tenemos que tener una firma digitalizada. Y esa firma digitalizada tiene un tamaño de 350 píxeles de ancho por 60 píxeles de alto, color negro es el tamaño y en formato PNG. Esas son las condiciones de la firma que vamos a registrar. Entonces, es importante que ese ejercicio lo vayamos haciendo. Vamos a actualizar, esto es algo que ya debe estar hecho. Vamos a actualizar acá. Entonces, si vamos a ingresar un nuevo gerente o todos estos datos, vamos a ingresar en la parte de arriba, va a aparecer el icono nuevo y ahí es donde vamos nosotros a registrar los datos de todo, del gerente, del contador y del candidato. Entonces, acá vamos a diligenciar la firma que es en JPG opcional, pero también puede ser en PNG con las condiciones que les dijimos. Lo mismo el contador público nuevo, porque vamos a registrar un nuevo candidato. Y recuerde que debe tener el acta de designación de gerente obligatorio, ¿sí? Así como cuando nos vamos a posicionar de un cargo. Y luego viene el registro de ingresos y gastos. Entonces, cuando vamos a registrar el ingreso, pues vamos por el lado de ingresos. ¿Y qué vamos a encontrarnos? Vamos a desplegar una lista de posibles ingresos. Estos ingresos y estos gastos lo van a encontrar en la planilla, en la cartilla amarilla. En la cartilla amarilla vamos a encontrar toda esta información que la pueden descargar de la página cne.go.co o a las personas que se inscriban, nosotros le vamos a compartir esta información. ¿Qué vamos a registrar? Tenemos unos códigos, como les dije. Nosotros como contadores públicos manejamos un plan único de cuentas, pero aquí nosotros nos vamos a guiar por si es un ingreso 101, 102, 103, si es un gasto 201, 202, 203. Aquí es muy claro, acá dice qué va a ir en el 101, qué va a ir en el 102, que hablábamos del tope máximo del 10%, en el 103, el 104, el 105, otros ingresos que tengan ustedes y que tengan la forma de justificar. Ya les voy a compartir, también les vamos a enviar las resoluciones. La resolución es la 5383 del 26 de julio del 2023 y la 4737 del 5 de julio del 2023. En los ingresos, nuevo ingreso, vamos a seleccionar cuál es el ingreso y vamos a diligenciar todos los campos. Y si se trata de un gasto, pues entonces tendríamos el 201, el 202, el 203. Sí, ahí está, es bien explicado que va en el 201, que son los gastos de administración, el 202 los gastos de oficina, en el 203 las inversiones de materiales y publicaciones, actos públicos. Recuerden que los actos públicos donde nosotros cuando hacemos una rifa, cuando hacemos un evento, eso nos genera un ingreso. Entonces eso lo tenemos que reportar arriba en el 100, en la línea del ingreso. Y eso pues también genera unos gastos. Entonces esos actos públicos todos esos gastos que generó ese acto, pues lo podemos generar acá. Ahí viene explicado qué necesitamos en cada una de las líneas. En el 109 hay unos costos financieros. Hay unas campañas que manejan unos rubros altos y necesitan abrir como unas subcuentas. Y el abrir unas subcuentas, pues requiere unos aplicativos, pues en el banco. Y el banco, pues nos va a generar un costo de eso, ¿cierto? Entonces eso lo podemos llevar acá. Cualquier otro gasto que tengamos, siempre y cuando tenga sus debidos soportes, lo vamos a registrar también. Y
Los gastos de campaña, bueno, ahí tenemos los gastos, cómo los seleccionamos. Este instructivo también se los podemos compartir. Y al final, gestionar obligaciones pendientes de campaña, aquí en este ítem. Al final, nosotros lo que vamos a hacer es un reporte, es un informe, y acá dice reporte de ingresos y gastos, y acá es donde nosotros vamos a reportar que es un informe consolidado individual de ingresos y gastos, que es el informe que vamos a entregar. Todo lo tenemos que entregar a través del software, del aplicativo. No es entregar pues en físico o en un libro que llevamos manual, no, todo se debe llevar acá. Y lo que no reporte pues puede incurrir en posibles sanciones. Y acá al final el informe de campaña, que es el informe que tenemos un plazo máximo, 29 de noviembre, máximo, podemos hacer antes, somos muy juiciositos, y esto lo vamos a enviar informe, que es ya pues lo que vamos a hacer. Luego esto, el sistema de auditoría del partido lo revisa y muy posiblemente, esperemos que no, nos solicitan pues como correcciones del mismo, ¿sí? Entonces ese es el material que nosotros les vamos a compartir. Importante tenerlo. La cartilla amarilla, este instructivo, el acceso a cuentas claras que tienen que digitar, CNE, cuentasclaras.gov.co, y tener muy claro la norma, que es la resolución 5383 y la resolución 4737. Ese es el material que como contadores públicos debemos tener para poder acceder y tener toda esa información muy clara. Entonces, espero haberles apoyado en todo el tema de claridad. Sin embargo, acá les vamos a compartir nuevamente nuestro correo electrónico, tribunalescucuta2023@gmail.com, y la dirección. Estamos ubicados en el edificio Centro de Gestión de Riesgo y Desastres, CEGIR. Esto es el barrio García Herreros, al frente de la Universidad UNAT. Les repito, correo electrónico tribunalescucuta2023@gmail.com. En ese correo nos pueden escribir cualquier duda adicional, ojalá sea con relación a la norma y no, por ejemplo, si, bueno, igual nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Estamos abiertos a apoyarles en todo el proceso. Sin embargo, hay personas que acá dice el señor Nelson que no creo aclarar. Mire, esta es la otra cartilla. Aquí están las cartillas, que es importante que ustedes las vean. Esta es la cartilla azul. Tenemos la cartilla amarilla, que es importante. Acá nos dice los topes. Acá nos está diciendo cómo debe ir la firma. Y aquí nos está diciendo los rubros y nos está diciendo todo el tema de todo el tema de los soportes y demás, ¿sí? Y acá tenemos la cartilla azul para que por favor miremos el tema de la financiación. Recuerden que hay hay unas condiciones para el tema de la financiación, los anticipos, todo eso lo podemos ver acá. Y acá en esta cartilla dice que de acuerdo con el calendario electoral resolución 28229 del 2022, Registraduría Nacional del Estado Civil, el periodo de inscripción de los candidatos es desde el 29 de junio hasta el 29 de julio y la modificación el 4 de agosto. Esas fechas pues ya pasaron, ¿sí? Que son las consultas que nos están haciendo acá. Entonces, los invitamos a que leamos estas cartillas, a que leamos todas las resoluciones. Sin embargo, a las personas que se inscribieron, con muchísimo gusto, les vamos a compartir la información. No sé si tenemos otra pregunta. Ya. Recuerden que si hacen cualquier actividad, rifa o algo,
hay un anexo, ¿no? Y el anexo debe tener, si es una rifa, quienes compraron la boleta, el nombre, la sede, la identificación. O sea, tenemos que tener un anexo de todas esas actividades que de las personas que nos ayudaron en los eventos. Listo, cualquier cosa, como les dijimos, el correo electrónico, vuelvo y lo repito, tribunalescucuta2023@gmail.com. Mi nombre es Janet Chacón, soy contador público, profesional universitario del Tribunal Seccional de Garantías Norte de Santander, cualquier cosa a la orden. Y ya tienen la dirección también, si quieren reunirse con nosotros, nos tendrían que hacer la solicitud a través del correo electrónico. Muchísimas gracias por estar muy atentos. Muchísimas gracias, doctora Yolima, por el apoyo que nos dio en el refuerzo de todo este tema del seguimiento a los contadores públicos. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta luego, que estén muy bien.